El distrito de Paiján y Casagrande son considerados por la Gereza como los dos distritos con mayor incidencia en casos de diabetes en la provincia de Ascope. En función a la proporción de la población son dos distritos que destacan. En el caso uno es Paiján y el otro es Casagrande por la cantidad de población que nosotros tenemos, ¿no? Esta enfermedad que no discrimina a nadie ha ganado terreno en los últimos años, pero ¿cómo pueden hacer los ciudadanos para detectarla a tiempo? Considerando que la diabetes es una afección crónica que se desencadena cuando el organismo pierde su capacidad de producir suficiente insulina o de utilizarla con eficacia, fuimos en busca de una explicación más clara sobre la taxonomía de esta enfermedad. Básicamente hablamos de dos tipos de diabetes, la diabetes tipo 1 y la de tipo 2. La de tipo 1 le llaman insulina dependiente, es cuando el paciente absolutamente no produce una hormona que se llama insulina, que es la que controla el metabolismo del azúcar, y hay la del tipo 2, cuando el paciente no produce la suficiente cantidad de insulina, es insuficiente lo que produce, y en este caso hay que darle al paciente unos medicamentos que se llaman hipoglucemiantes, de tal manera que a través de este consumo de medicamentos pueda controlarse en un nivel óptimo su nivel de azúcar. Desde hace un año atrás está dando impulso al programa estratégico de enfermedades no transmisibles. Dentro de este programa estratégico está el estudio de lo que es la diabetes y lo que es la hipertensión y las dislipidemias. Entonces estamos encontrando con estos monitoreos que se están haciendo que hay una alta incidencia o está habiendo un incremento, de incidencia de pacientes con estas enfermedades, ¿no? Y la idea es detectarlas a tiempo. Del mismo modo, muchos no saben cómo es que se desarrolla esta enfermedad, así que preste atención para ver si usted puede estar en riesgo. En primer lugar, un paciente va a existir, antes de que se desarrolle la enfermedad, van a existir algunos factores de riesgo. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene familiares, ya sea el papá, los hermanos, los abuelos que sufren de diabetes, es bastante probable que por herencia genética pueda desarrollar la enfermedad. Ahora, no solamente es cuestión de que tenga la herencia genética, sino que además de eso se adicionen otros factores de riesgo, como cuáles, por ejemplo, los estilos de vida. Si tenemos un paciente que aparte de la historia familiar, por ejemplo, hace desarreglos con la comida, consume exceso de azúcares, por ejemplo, ahora que están de moda las bebidas gaseosas que tienen un alto contenido de azúcar, si además de esto tiene un exceso en el consumo, por ejemplo, de comidas grasas, hoy que está de moda la comida rápida, las hamburguesas, los chisitos, etcétera, un montón de cosas. Esos también son factores de riesgo que aumentan la predisposición de que aparezca la enfermedad de diabetes, ¿no? Entonces, todas esas cositas hay que tomarlas en consideración. Los pacientes, por ejemplo, van a desarrollar sobrepeso, obesidad, que con el tiempo va a fomentar la aparición de la enfermedad de la diabetes. Lo que queremos hacer, por ejemplo, es determinar en estos pacientes a través del tamizaje que se hace en estas campañas si sus niveles de glucosa o de azúcar están elevados y esa manera de detectar la enfermedad a tiempo para que no aparezcan secuelas a largo plazo. Además de esto, es propicio mencionar las complicaciones que puede tener una persona con diabetes, ya que éstas corren un mayor riesgo de desarrollar una serie de problemas graves de salud. Unos niveles permanentemente altos de glucemia pueden causar graves enfermedades que afectarán al corazón y los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y los nervios. Un paciente con diabetes, aproximadamente a los 5 años de haber estado desarrollando la enfermedad, a partir de ahí para adelante existe un alto riesgo de que este paciente desarrolle secuelas. ¿Cuáles son las secuelas que puede presentar un paciente diabético? Por ejemplo, hablamos que este paciente puede tener secuelas vasculares. Y entre las secuelas vasculares, por ejemplo, puede haber alteraciones a nivel de la función del corazón. Un paciente puede presentar, con diabetes, presentar arteriosclerosis que lo predispone a que tenga, por ejemplo, infartos del corazón. Un paciente con diabetes puede presentar también alteraciones a nivel del sistema nervioso. Producto también, por ejemplo, de la arteriosclerosis puede haber afectación del cerebro. Y puede presentarse enfermedades como los derrames, los famosos derrames o enfermedades cerebrovasculares. Un paciente con diabetes puede también presentar alteración de los vasos sanguíneos del riñón y presentar con el tiempo nefropatías e insuficiencia renal. Un paciente con diabetes puede presentar también afectación en la sensibilidad y en la irrigación sanguínea a nivel de las extremidades, sobre todo las extremidades inferiores. Y por eso desarrolla una enfermedad que se llama pie diabético y producto de lo cual muchas veces le terminan cercenando una extremidad, ¿no? Se llama amputación. Entonces, y en el caso de Casagrande hay varios pacientes que con diabetes terminan con esas secuelas, ¿no? También puede tener afectación a nivel de la vista y presentar retinopatía diabética y con el tiempo tener ceguera. Todas esas cosas son prevenibles. Teniendo tanto tiempo, 5 años para desarrollar las secuelas, el paciente puede hacer cambios en su estilo de vida, recibir un tratamiento adecuado y de esa manera evitar llegar a esas complicaciones.
Otra de las complicaciones es que las personas con diabetes podrían desarrollar una serie de distintos problemas del pie como resultado de las lesiones de los nervios y los vasos sanguíneos. Estos problemas pueden provocar fácilmente infecciones y úlceras que aumentan el riesgo de una persona de amputación. Las personas con diabetes corren un riesgo de amputación que podría llegar a ser más de 25 veces mayor que el de una persona sin diabetes. En Casagrande, en los últimos años, existe una temida estadística. Uy, bueno, es que yo recuerdo desde que yo llevo ya acá trabajando 5 años en la provincia, y durante ese tiempo, por lo menos anualmente, hemos tenido 2 a 3 casos de diabetes, los cuales se complican hasta llegar a pie diabético. Obviamente eso depende mucho de la conciencia del paciente de querer poner su parte en el tratamiento, ¿no? No es solamente cuestión de que el paciente reciba medicación, sino que también hay cambios en sus estilos de vida. Por ejemplo, que no fume, que evite, por ejemplo, las bebidas alcohólicas, que además de eso haga un cambio en su dieta, que evite, por ejemplo, el consumo de exceso de azúcares o de grasas. Y eso es lo más difícil, pues, ¿no? Pero si no hay un cambio radical en la conducta del paciente, igual va a resultar con las complicaciones. Es por eso que durante el día de hoy, el Centro de Salud del Distrito de Casagrande desarrolló una campaña de despistaje de diabetes, la misma que ha sido importante para poder detectar nuevos casos en el distrito azucarero. El día de hoy estamos haciendo una campaña que es de despistaje de la enfermedad de la diabetes y también de enfermedades relacionadas con la dislipidemia, o en otras palabras con los problemas con el colesterol. Esta campaña está dirigida a los pacientes mayores de 18 años, que son pacientes usuarios del Seguro Integral de Salud o del SIS, y también de aquellos pacientes que pertenecen al programa Pensión 65 o al programa Juntos, a nivel del distrito de Casagrande. La idea es poder detectar con tiempo estas enfermedades y evitar que los pacientes con el tiempo puedan desarrollar secuelas relacionadas a la diabetes o a las lipidemias. Hay pacientes que sí son conscientes de su enfermedad y que tratan por lo menos de hacer el esfuerzo, ¿no? Como te digo, el último año hemos estado haciendo, desde hace un año estamos haciendo bastante impulso en el tema de los no transmisibles, y nosotros le hemos levantado un documento que se llama el Padrón de Pacientes Diabéticos, ¿no? Actualmente, por ejemplo, dentro de ese padrón, nosotros con ese padrón estamos llevando el seguimiento de estos pacientes, de tal manera que podamos ver cambios. A veces es difícil pues también poderlos continuar a todos, llegar hasta su casa, etcétera, o verlos en seguimiento, pero actualmente tenemos aproximadamente 24 pacientes diabéticos declarados, pero obviamente eso es en cuanto a la población que nosotros manejamos como CIS, pero obviamente habría que ver también en cuenta, por ejemplo, aquellos pacientes diabéticos que maneja el Seguro Social, ¿no? La idea es que con estas campañas que pretendemos sensibilizar a la población, obtener cambios de conducta. Hemos hecho la difusión a través de los establecimientos de salud de otros establecimientos de salud del distrito, hemos hecho incluso perifoneo, a través también de la vía del internet también se ha hecho difusión. Desgraciadamente el problema es que falta un cambio de cultura en la gente, ¿no? En la salud. Muchas veces la gente espera estar mal, estar grave recién para acudir a un establecimiento de salud, y necesitamos cambiar nuestra mentalidad y tener una cultura más de carácter preventivo, ¿no? Y eso es lo que tratamos de obtener con estas campañas, ¿no? Entonces, nuestro mensaje a la comunidad es que no esperemos pues estarnos lamentando después de estar sufriendo una enfermedad más grave, y más bien acudir a tiempo a los establecimientos de salud y hacerse las evaluaciones respectivas, caracteres respectivos, para después no estar lamentándose. Así que no arriesgue su vida ignorando lo que podría estar pasándole. Recuerde lo importante que es prevenir. El problema es que no se detecta la enfermedad a tiempo, y lo que pretendemos hacer con estas campañas es sensibilizar a la población. Muchas veces los pacientes llegan cuando ya tienen los efectos de la enfermedad, cuando ya no se puede hacer nada, y cuando llegan prácticamente con las secuelas. Y obviamente con eso altera la calidad de vida de un paciente, ¿no? En general, todo paciente mayor de 18 años que tenga factor de riesgo de diabetes está en alto riesgo, pero además de eso, si tiene estilos de vida inadecuados, puede también desarrollar la enfermedad cuando hay un exceso en el consumo de azúcares. O sea, en realidad cualquier paciente puede desarrollar la diabetes, pero obviamente con mayor incidencia en aquellos que tienen un historial familiar.